nuestra clase. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, nos ponemos en tus manos especialmente en este día en el cual conmemoramos que la Santísima Virgen y el Señor San José han presentado a tu Hijo Jesús en el templo. Te pedimos para que María y José sigan presentando a Jesús en nuestras vidas, lo sigan haciendo presente en nuestras familias, y que nosotros sepamos recibir a Jesús como lo hizo Simeón, como lo hizo Ana, llenos de gratitud porque nos dejas ver a tu Salvador. Ayúdanos en esta materia nueva que iniciamos, a través de la presencia de María, a encontrar ese camino para encontrarnos a Jesús. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entonces vamos a irnos preparando para este tema, que es lo de la Mariología. Ya lo decíamos la semana pasada, pues como está íntimamente en relación con Cristo. Uno puede decir así tan simple, ¿no? Si la Santísima Virgen pues no fuera la madre de Cristo, pues definitivamente hubiera sido como cualquier mujer que ha existido a lo largo de la historia y que bueno, pues hubiera sido quizás significativa en su momento para las personas que estaban en su entorno, pero pues nada más, no habría habido ninguna otra resonancia. Sin embargo, pues la presencia de María, pues es importante para nosotros en razón de que es Madre de Cristo. Y vamos a ver entonces nuestra introducción, que es lo que nos propone la guía como introducción general para ir comprendiendo un poquito de lo que vamos a tratar, cómo vamos a caminar a lo largo pues de este periodo. Entonces, lo primero es que ubiquemos el Tratado de la Mariología dentro del cuerpo sistemático de la teología. Y esta parte es fundamental que nosotros pues no la perdamos nunca de vista. ¿Cuál es el lugar que ocupa la Santísima Virgen María dentro del conocer, dentro del saber teológico, para que a partir de ello, pues entonces nosotros tengamos una especie de referencia que nos resulte totalmente clara y ahí podamos irnos encontrando con la Santísima Virgen? Voy a permitirme hacer por acá unos esquemas que puedan ayudarnos a comprender un poquito esta situación, esta realidad. Voy a dejar de compartir esto de la introducción. Ahí nada más fue una presentación. ¿Sí? Dejen, híjola. Permítanme un tantito. Voy por un cablecito que no tengo aquí. Listo, ya estamos acá. Bueno, dejen compartir esta. Aquí está en pantalla, ¿sí? Entonces, quiero yo retomar un poquito lo que en algún momento hemos mirado nosotros acerca de lo que entendemos por la teología, para ir haciendo esa referencia, ir recordando un poco y de ahí ir retomando la Mariología. Entonces, cuando nosotros hablamos de teología, yo les había dicho, pues vamos a jugar con las palabras. Por un lado, entonces tengo la parte teo, que se refiere a Dios. Y del otro lado tenemos lo que es logía, que en el griego viene de logos, y que para algunos lo hemos aprendido así, ¿verdad? Se traduce así como tratado, como ciencia, pero que yo les decía en algún momento, pues, vamos a tener ese cuidado y vamos a darle más profundidad. Y entonces el logos nos recuerda a nosotros la palabra. Y a partir de ello entonces podemos decir que la teología es la palabra que nosotros decimos a Dios, es la palabra que nosotros decimos de Dios y es la palabra que Dios nos dice a nosotros. Fíjese entonces, lo voy repitiendo, ¿sí? Es la palabra
que Dios dice a nosotros, ¿sí? Me salió un feito aquí, déjenme. Ujú. Déjenme cambiar acá el estilacho. Ujú. Entonces, es la palabra de Dios al hombre. Pero también nosotros podemos decirlo en este otro sentido. Es una palabra del hombre a Dios. Ujú. Y esto es entonces aquí, por ejemplo, donde entra la parte de la oración, lo que yo le digo a Dios. Entonces, por eso es hermoso en ese sentido. Pero es una palabra que también yo puedo decir acerca de Dios. Y entonces aquí ya puede entrar, por ejemplo, la parte del estudio. ¿Qué cosas yo digo acerca de Dios? Bueno, jugando con esto, jugando con esto que tenemos acá, ahora pensemos un poco en Mariología. Entonces, si yo voy a descubrir el significado de Mariología, Mario, entonces me hace referencia en este caso a María, y la parte de logía, que es entonces el logos, entonces es la palabra, en este caso, y vamos a ir cambiando nada más los términos. Es una palabra, podemos decir nosotros, de María al hombre. ¿Qué nos dice la Virgen a nosotros? ¿Qué es lo que la Santísima Virgen nos comunica? Y la Virgen nos revela a Cristo. Toda la presencia de María es una palabra en torno a su Hijo. Y también son palabras que nosotros, los hombres, podemos decir acerca de María o podemos dirigirle a María. Como nuestra madre, le oramos, pedimos que interceda. Entonces, nos damos cuenta de esto. Ese es un juego, pues, básicamente de palabras en ese sentido, ¿no? Lo que estoy invitándoles a hacer. Pensemos cómo la Santísima Virgen María se presenta ante nosotros y cómo nosotros, pues, podemos ahí tenerla en esta parte. Voy a ver un poquito esto. Ahora, en todo esto, nosotros tenemos que descubrir, por un lado, que la teología, pues, va a tener distintos ámbitos. Entonces, la teología, en primer lugar, pues, son cosas que decimos de Dios. Y este Dios que se revela en Jesucristo. Dios entonces se muestra en Cristo Jesús, sale a nuestro encuentro en Cristo Jesús. Y aquí nosotros vamos a ir encontrando los distintos tratados. Aquí cuando hablamos de Dios tenemos el tratado de Trinidad. Cuando hablamos de Jesucristo tenemos el tratado de Cristología, que acabamos de ver. Y decimos nosotros que este Dios en Cristo, pues nos habla, le habla, decimos nosotros, al hombre. Y este hombre se congrega en una comunidad, no es un hombre que esté solo. Y es acá donde nosotros, entonces, hablamos ya de nuestras ciencias, por ejemplo, si hacemos un estudio del hombre, hablamos acá de la antropología teológica. Entonces, ¿cómo también desde Dios voy a ver al hombre? Voy viendo mis tratados. Y la comunidad, pues es lo que nosotros llamamos la iglesia. Y esta iglesia es entonces lo que estudiamos en la eclesiología. Y dentro de esa comunidad, dentro de esa familia, un lugar importante lo tiene la Santísima Virgen María. María para nosotros es una pieza en esa comunidad. Decimos que es madre de Cristo, que es madre nuestra, pero ojo, también es nuestra hermana, porque es parte de esa comunidad. Y es por eso que nosotros entonces estudiamos la Mariología. Esta comunidad, podemos decir nosotros, está llamada, ¿no? A dar acá un salto. Entonces, esta comunidad, ese hombre donde María tiene un lugar importante, está llamada a la salvación, a ir al más allá. Y es acá donde por eso entonces surge el tratado de la escatología, lo que tiene que ver con el cielo, el infierno, el fin de los tiempos. Y entonces, esa es la forma como nosotros vamos estudiando. Estamos por un lado hablando de ese Dios que sale al encuentro del hombre,
Entonces sale al encuentro del hombre y por eso estudio. Bueno, ¿cómo le hace Dios para hablarle al hombre? Pues le habla en Cristo. Y ya me surgen esos dos tratados. Nos vemos de un lado primero y del otro lado, al ponernos del lado del hombre, entonces, como yo soy del lado del hombre, ya tengo que hablar de él desde Dios, la antropología. Y son las formas, pues entonces, como nosotros podemos ir dándonos cuenta. Dejo de compartir esta pantalla. Paso a otra que era la que teníamos de inicio, porque ya viene todo escrito así ya de esta forma, ¿no? Ya más acomodadito, digamos así. Entonces, ¿cómo ubico yo la Mariología dentro de la teología? Ya les decía yo, voy a hablar de Dios uno y trino, la Santísima Trinidad, y esta Santísima Trinidad se revela, Dios Padre se revela en Cristo, Cristología, por la acción del Espíritu Santo. Es la ciencia que se llama la neumatología. Este Dios le habla al hombre, y cuando le habla al hombre yo tengo que ver todo esto, un hombre que ha sido creado. Entonces también desde la teología tenemos que ver todo el ámbito de la creación, donde el ser humano ocupa un lugar especial. Ese ser humano que se cayó por la tentación, cayó en la tentación, en el pecado, y Dios que le da su gracia para que pueda redimirse, pueda salvarse. Entonces, fíjense, por un lado tengo a Dios, que es uno y trino, y del otro lado tengo al hombre. Son como los dos personajes donde se mueve todo nuestro estudio. Estudiamos por un lado a Dios, estos tres, y luego lo que tiene que ver con el ser humano. Pero ya les decía, dentro de este hombre no estamos solos, estamos en una comunidad, la iglesia, y el papel importante aquí lo ocupa nuestra madre, la Santísima Virgen. Por eso entonces lo que nosotros vamos a tratar de ir estudiando en la teología en este momento va a ser cuál es el papel de María en la historia de la salvación, cuál es el papel de ella, de Nuestra Señora, ¿no? ¿Qué papel tiene? Y esto para bien o para mal, porque habrá algunos que no les agrada, ¿no? Habrá gente que se va a pelear, que la Virgen no sé qué, que la Virgen quién sabe cuánto, y bueno, vamos a ir hablando de ese tipo de situaciones, de cositas, poniendo, como se dice, los puntos sobre las íes. Entonces, esa es la manera en cómo se estructura, digamos, en general, la teología y cuál es el lugar que ocupa la Mariología. ¿Sí? Dios por un lado, el hombre por otro, María está del lado del hombre, que es una comunidad, y es ahí donde entra. Ahora, ¿qué es la Mariología? Así de manera general, ahorita de arranque, vamos a decirlo así, una ciencia que tiene por objeto a María. O sea, la ciencia, la parte de la teología que va a estudiar a María. ¿Pero por qué estudiamos a María? Pues porque es madre de Dios, madre de Cristo, del Redentor, y porque es madre nuestra, que somos los redimidos. Y estudiamos a María entonces a la luz de la revelación. O acá la nota entonces, ¿no? Aquí podemos decir, como generalmente nos referimos a la Santísima Virgen, entonces María es madre nuestra, por un lado, y a eso se refiere el hecho de que sea la madre de los redimidos. Por eso decimos que es madre nuestra. Y del otro lado, así como nosotros le rezamos a la Santísima Virgen María, es madre de Dios. Eso significa entonces, con esta misma situación, que es madre del Redentor, es madre de Cristo. Y esto pues es aquí lo que nosotros nos vamos a jugar a mover. Entonces, es la parte de la teología que estudia María, pero la estudiamos por eso. Madre de Dios, madre nuestra. ¿Qué nos dice la escritura? ¿Qué nos dice la revelación de ella? No puedo estudiar a María bajo otra óptica, ¿no? Así como si dijera, voy a estudiar a María, pero desde otra perspectiva, pues no. ¿Por qué? Porque la importancia de María es en Cristo. Sin Cristo, Nuestra Señora, pues no tendría ninguna relevancia. Entonces, ahí un poco lo que es la Mariología. Ya lo explicaba yo ahorita en el esquema anterior. La palabra que decimos a María, qué cosas decimos acerca de ella, nuestra oración. Damos un pasito más. ¿Cómo se va a estructurar acá nuestro tratado? ¿Cómo vamos a ir dando paso a paso? Entonces, pues haremos un momento, obviamente, de introducción. Vamos a introducirnos
En ese sentido, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué vamos a hablar? ¿Cómo conocer cuál es el papel de la Santísima Virgen? Y obviamente, como decíamos, se tiene que estudiar a partir de la revelación. Y la revelación, pues la tenemos contenida en la Sagrada Biblia, en la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice la Biblia de María? Porque a veces podemos hacer o pensar o decir cosas acerca de ella que la Biblia no dice, y que a lo mejor me la estoy inventando, ¿no? Pero terriblemente, y bueno, ahí tengo que ser muy cuidadoso. Y esto que se dice en la Sagrada Biblia de María, pues también se va meditando, se va reflexionando, se va haciendo la tradición de la iglesia. Y como tradición de la iglesia, pues vamos a ver en algún momento algunos textos de los santos padres. ¿Qué dijeron los padres de la iglesia acerca de ella, de la Santísima Virgen, los teólogos, el magisterio? Y por supuesto, y aquí va a ser bien especial, el culto que se le brinda a Nuestra Señora. ¿Cuál es ese culto que le brindamos a María? Aquí esta parte, pues nos mueve, por ejemplo, el día de hoy. Es la fiesta de la presentación del Señor, lo sabemos, llevamos la imagen del niño Jesús, claro, pero también es la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Entonces, en muchos lugares hoy celebran con tanto amor a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Pues porque es la que nos da la luz, la candela, ¿no? La vela que era de antes nos da Cristo. Entonces celebramos a María porque nos presenta, porque nos ha traído a Cristo. Y esta parte pues la tenemos que cuidar, cómo se da el culto. Entonces, de esto hablaremos en esta materia. ¿Cuál va a ser el método que vamos a seguir? Aquí tenemos entonces esto. La Biblia. Uno no puede, decíamos ya, arrancar si no esa es la palabra de Dios. Lo segundo, la tradición eclesial, lo que les decía yo, que dicen los santos padres, el magisterio, los teólogos, qué dice el pueblo, ¿no? Y en todo esto, miren, aquí viene esta parte que nos tiene que servir mucho. Hay que evitar dos exageraciones. Ahora sí, como dice un dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Primera exageración en la cual caemos muchas veces los católicos, le damos a María prerrogativas de Cristo, es decir, le damos cosas que no le tocan. Es que la Virgen es muy milagrosa. ¿Qué crees? No, no hace milagros. Los milagros los hace Cristo por intercesión de Nuestra Señora. Y obviamente, si voy a buscar una palanca, pues voy a buscar la mejor palanca, y pues qué mejor palanca que la mamá del jefe, ¿no? Ahí no hay vuelta de hoja, están sus cuates, sus amigos, los santos. Qué buenos son los santos. Y puede haber santos que tengan fama de muy buenos intercesores, excelente, pero nadie como ella. Entonces, uno debe de poner las cosas en su balanza, porque a veces las personas, lo sabemos, ¿no? Vienen esos abusos. Se le otorgan a la Santísima Virgen ciertas características, prerrogativas, como si fuera una diosa. Y eso ya es una herejía. ¿Cuántas personas? Ahí hace falta una buena evangelización. 12 de diciembre, todo México es guadalupano, hasta los protestantes. Y yo de eso doy testimonio. A mí me ha tocado ver protestantes que llevan a sus hijos el 12 de diciembre con el traje de Juan Diego, ¿no? Este, entonces, ahí tenemos ese abuso que hay que evitar. Es una exageración y hay que purificar. Pero del otro lado, también hay que decirlo, del lado protestante, en muchas situaciones se le quiere quitar la importancia a María en la historia de la salvación, como si la Virgen no tuviera absolutamente nada en el papel de esto que hizo Cristo, de salvarnos. Y pues no, la Virgen tiene un papel. Dichosa me llamarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Esas grandes cosas que hizo por ella, a través de ella, no en ella, para que se las quedara y la Virgen se pusiera de presumidilla, ¿verdad? Es que, ay, Dios me dio, Dios me hizo. No, no. Hizo cosas grandes a través de ella, de su persona. ¿Cuáles cosas grandes? Pues la salvación. A través de ella nos llega Cristo que nos ha salvado. Dichosa me llamarán todas las generaciones y luego pues la están ofendiendo. Están sacando la lengua de ello. Si se saben re bien la Biblia con ese versículo, nada más. Oye, ¿por qué ofendes a María si la misma Biblia dice esto? A ver, nomás con esa, vamos a divertirnos tantito, ¿no? A lo mejor no estás de acuerdo en esto, en aquello, está bien, que la Virgen no es virgen, que tuvo 20,000 hijos, está bueno.
pero ¿por qué lo ofendes? Si la misma escritura que se respeta tanto, ¿no? Que se supone estudias tanto, hermano protestante, nos da este asunto, dichosa me llamarán todas las generaciones, bienaventurada. Y tú en lugar de llamar dichosa a la Virgen, la tratas como si fuera, cuidado. Entonces son los dos extremos que hay que evitar. Nosotros estamos en el primero, ¿verdad? Pero nos enfrentamos mucho al segundo. ¿Cuáles son los objetivos de lo que vamos a tratar de ir estableciendo en esta materia? Tenemos en tres sentidos, ¿no? En el orden cognoscitivo, en lo que vamos a conocer, pues se trata de comprender cuál es el papel que tiene Nuestra Señora en la historia de la salvación. Puedo yo decirte, puedo yo preguntarte, bueno, en tu vida, en tu persona, ¿qué papel tuvo María? Y yo creo que en esa parte, pues todos nosotros, que somos muy amantes de nuestras madres, muy respetuosos de ellas, en esa parte la sangre latina es una ventaja hermosísima. ¿Cuánto la Santísima Virgen ha tenido para que nos acerquemos a Cristo? ¿Cuánto ha tenido que ver? El camino, quizás me atrevo a decir, predilecto que nosotros tenemos para llegar a Dios, siempre pasa por ella, por María. Siempre, siempre, siempre. En el orden afectivo, ¿no? Estamos llamados a querer, apreciar el papel de María, a querer a ella, Nuestra Señora. Todo lo que María hizo en su vida terrena, en orden a Cristo, para que Cristo nos salvara, tiene que hacernos a quererla a ella, amarla, amar a Nuestra Señora, apreciarla. Y esto también tiene que decirse, bueno, ¿qué tanto amo a la Virgen? ¿Y qué tanto me falta crecer en ese amor? Aquí hay un riesgo, ¿verdad? Que a lo mejor por ir estudiando nosotros dijéramos, no, pues ¿para qué voy con la Virgen si puedo ir directamente con Cristo? O sea, ¿para qué ando con intermediarios si directamente puedo hablar con Dios? Y podemos olvidarnos de ella, de Nuestra Señora. Y esto se nos hace peligroso. Podemos en una de esas, sin querer pretenderlo, acabar como protestantes, negando el papel de la intercesión de Nuestra Señora y de los santos. Entonces hay que saber querer a María y darle su lugar. Y en el orden conductual, en nuestra conducta, pues tenemos acá definitivamente que tener un cambio. El contemplar a María, la forma en cómo María actúa, cómo vive, tiene que implicar en nosotros un cambio. No podemos estudiar Mariología y que eso no nos toque, ¿no? Que eso no nos diga nada. Bueno, ahí está un poquito esta pequeña introducción. ¿Cómo nos vamos a ubicar en esta realidad de Nuestra Señora, en este tratado de Mariología? No sé si acá hubiese alguna pregunta, alguna duda de esta partecita. Vamos a darle entonces al que viene, ¿sí? Vamos ahora sí con el tema 1. Vamos a ver nuestro tema 1, donde de uno, aquí estamos. Listo. Tema 1. Bueno, ¿cuál es el papel de María en el misterio de Cristo? ¿Cuál es el papel que ella tiene en todo esto, no? Vamos a empezarlo, no lo vamos a acabar, pero dentro de 8 le damos. Acá lo concluimos. Pero lo primero que tenemos que plantearnos en esta realidad, bueno, ¿cuál es el papel que tiene la Santísima Virgen en toda esta historia, en todo este embrollo, ¿no? Y hay para algunos que consideran a la Mariología como un obstáculo. Por eso tenemos que plantearnos ese problema. Hay personas, hay estudiosos que dicen que en lugar de que la Virgen nos ayude, es como una piedra de tropiezo. Y a lo mejor algunos dirán, es que padre, a lo mejor pues, sí tienen algo de razón. ¿Por qué a lo mejor tienen algo de razón? Porque cuando estamos con la Virgen nos olvidamos de Cristo. Y esta parte pues es la peligrosa, ¿no? Me olvido de Cristo, me olvido del Señor. Híjola, no puedes darte ese lujo, porque entristeceríamos a nuestra misma Señora, ¿no? A algunos les recordará o les hará al menos, no sé si hayan participado, algo que hace ya años existió por aquellos rumbos, ¿no? El famoso Monte María. Mucha gente iba en peregrinaciones y caminos y encuentros y con la Virgen y se empezó a desviar, se empezó a desviar.
Y eso ameritó que en algún momento de parte de los obispos se hiciera tal cual la advertencia. ¿Saben qué? Cuidado porque se están yendo del lado que no es. Se están yendo del lado que no es porque le están echando más acá y no es por ahí, y no es por ahí, y qué le importa, y déjanos en paz, y no se metan, y hoy lo que queda de Montemaría pues se convirtió en una especie de secta protestante. ¿Por qué? Porque se desligó de la iglesia. Entonces, para algunos por eso dicen, no es que María puede ser un obstáculo para conocer realmente a Cristo. Y bueno, ¿por qué es eso? Pues porque a veces aislamos a la Virgen. Se nos olvida que la Virgen es lo que es con Cristo. La Virgen sin Cristo, aunque se escuche un poco mal, pero no sería nada. Ni lo hubiéramos conocido. No sé, que la mamá de Cristo se hubiera llamado Juana. O sea, estamos hablando de Santa Juana, Juana Virgen, y o sea, pudo haber sido cualquier personaje. Pero al final Cristo ha nacido de ella, de María. ¿Por qué? Porque Dios la ha elegido. Y al elegirla, entonces, le ha dado su lugar. Y eso es lo que nosotros tenemos que apreciar y tenemos que revalorar. No aislar a María, porque si la aíslo, me bota el problema, me bota el problema. Algunos en la liturgia, en la piedad, en la religiosidad popular, pues lo manifiestan muy claramente, ¿no? Ya les digo, 12 de diciembre. O sea, la chamba está tremenda, en todos lados somos guadalupanos, en todos lados hoy misa para acá y misa para allá, pero pues ya el 13 ya no, ahí nos vemos el año que entra, no me confieso, no comulgo, vivo mi vida así como que hay nomás cada año. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de estos problemas. Ahora, hay algunas gentes que en ese sentido pues llevan una vida nada cristiana, pero pues me persino, ¿verdad? Y la Virgencita le pido que me cubre con su manta, entonces ando robando, no sé, por poner un ejemplo, ando robando microbuses y le digo a la Virgen que me proteja con su divino manto, porque, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esa parte es lo que ha hecho que muchas personas no estén de acuerdo, ¿no? Que María, pues, tenga ese lugar y por eso la quisieran como quitar. Ujú. Está mal. Viene la presencia de María en el misterio de Cristo. Y acá hay tres dimensiones, miren. ¿Cómo voy a encontrarme a la Virgen cuando hable yo de Cristo? La primera dimensión es en la parte histórica. Es decir, la Santísima Virgen María tiene mucho que ver en la historia de Cristo. Cristo tuvo historia. ¿Por qué? Porque vivió en el tiempo, vivió en el espacio. Entonces, ¿cuál fue la historia de Cristo? ¿Qué podemos decir del Señor? Hay una escena de la película de la Pasión cuando Jesús de niño se tropieza y sale la mamá corriendo, ¿no? Y lo toma en sus brazos, levanta al niño de sus ojos, levanta a su niño amado. Entonces, la presencia de María está presente en la historia de Jesús y eso no lo podemos negar, no lo podemos quitar, aunque a lo mejor algunos no quisieran reconocer la presencia y el papel de la Santísima Virgen, ahí está presente y no se puede quitar ni se puede negar. Por eso todo lo que decimos de María se ilumina desde Cristo. Lo insisto, lo insisto, lo insisto. Hay una conexión tan grande que sin Cristo María no es nada. Hay un dicho por ahí, no sé si alguno de ustedes haya pertenecido o pertenezca a estos movimientos, no se me fue ahorita el nombre, no creo que de jornadas de vida cristiana y cursillos y estas cosas, pero tienen un dicho, ¿no? Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús. Esa ejaculatoria es muy antigua, es de un santo padre, la veremos en su momento, pero que realmente todo eso se vive, ¿no? Que por la historia de Cristo todo me lleva a María y desde María otra vez a Cristo, ¿no? Solo así lo puedo, digamos, como ubicar esta realidad. No puedo comprender a Cristo si no comprendo a María, si no conozco a María. Es como decir, ¿quieres conocer bien a una persona? Pues también conoce su casa. No sé si les ha pasado que a lo mejor invitan un día a algún amigo de los hijos, sus hijos llegan con los amigos, las amigas, ¿no? Y el papá, la mamá empieza a contar cosas que no queremos que cuente.
Ay, es que mi hijo cuando era chiquito, ay, es que mi hija cuando, híjola, y los hijos, mamá, cállate, eso no lo digas, ¿por qué? Porque me estás quemando, ¿no? Entonces, la Virgen María tiene mucho que ayudarnos para comprender el misterio de Cristo. ¿Por qué vivió con él? Fue su historia con él. Ahora pasamos a la dimensión soteriológica. La dimensión soteriológica, la palabra soteriológico se refiere a la salvación. Y aquí entonces yo tengo que hacer una distinción que es fundamental, que no perdamos de vista, no perdamos de vista nunca, nunca, nunca. Una cosa es la redención objetiva de la que vamos a hablar y otra cosa es la redención subjetiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? En todo esto que llamamos nosotros la redención, bueno, ¿a qué se refiere la palabra de redención? La palabra redención es el que me redime, es el que me salva. En pocas palabras podemos decirlo así. Y hay dos elementos. Objetivamente, ¿quién me salva? Pues Cristo. Subjetivamente, ¿qué hago para apropiarme de esa salvación? Pongo yo el ejemplo. Está la mamá y ya resulta que ya hizo la comida. Y entonces le habla a los hijos y les echa el grito, vénganse a comer, ya está lista la comida. Pues así es Cristo. Cristo en la cruz nos ha dado ya la salvación y nos invita a la mesa. Pero ¿cuántos realmente queremos ir a la mesa? ¿Cuántos nos damos el tiempo para dejar un poco nuestras cosas, nuestras realidades y entonces me acerco a apropiarme de esa comida que me han preparado? Bueno, la redención objetiva sería cómo Cristo nos ha liberado del pecado y nos ha hecho hijos de Dios. Y la redención objetiva es cuando me siento a comer, cómo me apropio de aquello que Cristo me ha conseguido. Pues en ambos elementos hay que ver cuál es el papel de Nuestra Señora. Eso se tiene que checar. Y nos vamos a ir cayendo en la cuenta que es la intercesión, esa parte de intercesión. Y viene la dimensión eclesial. En esa dimensión eclesial se hace referencia a cómo la Santísima Virgen está presente, decíamos hace rato, dentro de una comunidad. No podemos hablar de María sola. Y dentro de esa comunidad, la redención eclesial, nos ponen ahí en nuestra guía toda una forma de cómo el Vaticano II considera a María. Es miembro de la iglesia, es figura de la iglesia, es tipo de la iglesia, es ejemplo de santidad para la iglesia, es la realización más acabada de la esencia de la iglesia. Y bueno, María es por eso proclamada madre de la iglesia, es madre de la comunidad. María está presente en el momento de Pentecostés con los apóstoles, viene el Espíritu Santo, se baja sobre los apóstoles, también sobre ella, le concede ese don, ese regalo. Viene entonces esta realidad. Tenemos estas situaciones donde yo tengo que ver a María también dentro de esta dimensión. Y así entonces María es madre de la iglesia. Y no lo podemos hacer a un lado, bajo ninguna circunstancia. Eso es ahí lo que tenemos. Ahora, viene ahí el dilema. Bueno, me quedo con melón o me quedo con sandía, ¿no? Me quedo con Cristo, me quedo con María. El problema es ese, ¿no? Ya lo planteábamos. El problema es, bueno, con Cristo o con María. Pues caray, la figura real de María, la figura real de Nuestra Señora, no es obstáculo para que nosotros lleguemos a Cristo, a comprender su misterio. Pero el problema es cuando alguien así lo considera, ¿no? Pero la figura real de María, jamás. La Mariología, podemos decir nosotros, es una necesidad. Es una necesidad conocer a María. ¿Por qué? Porque se inscribe como un camino que nos ofrece también la oportunidad de llegar a Cristo para salvarnos. Es por eso necesario. Si lo dijéramos de otra forma, si lo dijéramos de otra manera, pues yo puedo entender que sin la Mariología no puedo. Pues claro, porque sin María no hubiera llegado Jesús. Y sin Jesús, pues ¿qué hago? ¿Qué te digo, no? Si se hace oposición entre Cristo y María, si se echan como a pelear ambos, entonces por ahí hay algo que no está bien. Si resulta que lo que estoy aprendiendo de María y lo que estoy aprendiendo de Jesús se están contrapunteando, por ahí hay algo que no está en su lugar. Hay un enfoque falso que está haciendo una mala jugada. La Mariología
siempre va conectada con Cristo, siempre va conectada con la iglesia. No puedo hablar de la Virgen si no es desde Cristo y no puedo hablar de la Virgen fuera de la iglesia. Y prescindir en la teología. Fíjense nada más que la teología no tuviera la figura de María, sería peligrosísimo, porque realmente no voy a alcanzar a comprender a Cristo. La Santísima Virgen es el lugar físico, el espacio físico donde se unió lo divino con lo humano. Y esto, pues uno se tiene que cuidar. Y lo otro, el culto. El culto que yo puedo darle acá a la Santísima Virgen María, cómo puedo ahí meterme con ella. Y esta realidad la voy a vivir especialmente en la cuestión pastoral. Es un culto vivo y esa pastoral que me lleva a encontrarme con María. ¿Cómo concluimos este apartadito? Bueno, María, si vamos a estudiar Mariología, tengo que encuadrarla en el misterio de Cristo. Sin Cristo nada, con Cristo todo. La segunda, el misterio de la encarnación sin María está incompleto. Pues no hay mamá, pues ¿de dónde se va a encarnar? ¿Cómo van a ser sin mamá? La comprensión de Cristo sin María, si yo quisiera entender a Cristo sin María, se dice es algo ininteligible, es decir, es algo que no se va a poder entender. No, a ver cómo fue que llegó este niño sin mamá y no puedo comprender a Cristo sin ella, sin María. Y la virginidad de María, ojo con esto, no es una verdad de ella, es una verdad de Cristo. ¿Vale? Pero la Virgen Madre, sí, sí, pero en el fondo, si se está poniendo en duda y se cuestiona todo esto es por Cristo. ¿Qué es decimos? Bueno, que Cristo fue concebido virginalmente. Y esto nos habla de la procedencia de Cristo, es algo exclusivo, es algo único. Nadie más que Él procede de esa forma, procede de esa manera. Esto entonces es un poquito de cómo está esa introducción que pueda realmente pues, ayudarnos a penetrar esto de la Mariología. Bueno, dejo acá esta partecita, dejo de compartir. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda para que podamos resolver de esto de la Mariología. Poncho. Padre, ¿desde cuándo o desde qué época se empezó a hacer el estudio de María, lo que es Mariología? Hay que hacer una distinción en todo lo que es la teología. Podemos decir, se trata de disciplinas nuevas, pero de contenidos viejos. Desde siempre se habló de ella, desde siempre, desde que la iglesia empieza a congregarse, desde que la iglesia empieza a hablar, a reflexionar, a interiorizar el misterio de Cristo, se habla de María. Aunque propiamente los primeros tratados ya en forma van a surgir, pero muchísimo tiempo después. Y así con todo. En la primera época, por ejemplo, los santos padres, no vamos a encontrar un tratado que diga de San Ignacio de Antioquía, un tratado acerca del bautismo. No, ellos predicaban a la gente, ellos enseñaban, si había herejías las combatían, ellos razonaban, iban escribiendo homilías, cartas, pero no es que se colocaran a escribir un libro tal cual en forma, ¿no? Entonces, en esa parte también la Mariología, el primer momento va a ser de reflexión, de contemplación, se dicen cosas de ella, van a surgir en el caminar, seguramente cosas que ellos tuvieron que haber ajustado, ¿no? Cuando se encontraban en las primeras comunidades cristianas. Pero aquí lo importante es, así lo pudiésemos decir, puede ser una disciplina nueva, pero con un contenido viejísimo. Ujú. Listo. No sé si hubiese alguien más. Bueno, creo que no. Si Dios da licencia, entonces la próxima semana, ahora sí arrancamos más tempranito, más madrugadores. Ahí nos sentamos a desayunar juntos a las 9 de la mañana, si Dios nos da licencia. Yo les agradezco un poco este cambio, que se han movido mucho ahorita mis horarios y se me estaba yo complicando y esta parte ahí me ayuda, sobre todo para que pueda celebrar la misa el jueves. Si les hago yo la clase en la tarde, me quedo sin mi misa, entonces les agradezco mucho
ese apoyo, ¿sale? Vamos a hacer nuestro recito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, nos confiamos en tus manos, llenos de humildad, por intercesión de ella, de Nuestra Señora. Ella, la mujer que tú elegiste para que fuera la madre de tu Hijo. Ella, la mujer que tú elegiste dentro del género humano como hermana nuestra, para que también nos diera el ejemplo y el testimonio de cómo tenemos que llegar a Cristo tu Hijo. Ella, Nuestra Señora, nos ayuda en nuestro caminar. En ella, Nuestra Señora, encontramos fortaleza, encontramos custodia y protección. Ayúdanos a la hora de arrancar con este episodio. Ayúdanos, Señor, a encontrar en María un camino para acercarnos en Cristo a tu persona divina. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.